Ok, bienvenidas a este curso llamado Mindfulness y autorregulación emocional en momentos de crisis, ¿sí? Bueno, ya la mayoría me conoce, me llamo Daniel, soy psicoterapeuta, formado en diferentes perspectivas desde la orientación humanista, existencial y transpersonal. Entre ellos también el mindfulness, la atención plena, desde la psicoterapia Gestalt, la constelación, la experiencia sistémica de reparación, la respiración entrópica y la terapia corporal eh, integrativa. ¿Sí? Llevo ya más o menos en el 2008 de psicología, eh, siempre me he dedicado al aspecto clínico de la psicología. ¿Sí? Esa es mi área hasta ahora. Entonces le doy también las gracias a cada uno de ustedes por estar acá y confiar en este trabajo, en estos 5 clases que nos vamos a estar reuniendo en formato intensivo, ¿sí? Entonces, antes de comenzar a revisar un poquito el Classroom para poderlas también inscribir en el Classroom, ¿sí? Y que vean que ahí también está la tarea del curso, hay una tarea del curso, ¿sí? Para poder también certificar, ¿ya? Me gustaría escucharlas en quiénes son, dónde están. Yo las conozco a la mayoría, ¿sí? Pero la idea también es que ustedes se puedan ir conociendo, ¿sí? Como cuál es la expectativa también del curso, eh, de lo que les gustaría lograr, eh, o qué es lo que esperan, ¿no? Del, de este curso que vamos comenzando hoy. Así que dejo la palabra abierta. También me gustaría saber un poquito de cómo se lo imaginan que puede llegar a ser, ¿sí? O sea, en términos de prácticas, en términos teóricos, ¿no? Como para ir conociendo un poquito también de lo que esperan, ¿no? Así que les dejo la palabra abierta. Y también les voy a hacer una pregunta cuando se vayan como presentando, ¿ya? Entonces la tarea es leer el capítulo 2 del libro de Kabat-Zinn, que lo tienen ahí también dentro de la materia que les subí, y también si van a tareas, les adjunté también ahí el libro, el capítulo 2 que habla sobre las actitudes básicas para poder meditar, ¿sí? Son 7 actitudes básicas, ¿sí? Para lograr la atención plena, ¿ya? La tarea dice que lea las actitudes básicas y elija la que usted sienta que más le cuesta en la vida, ¿sí? La actitud básica dice paciencia, hay una que dice paciencia, hay otra que dice el no juicio, ¿sí? Entonces ustedes la leen, las 7, eligen una la que más le cuesta y yo les puse ahí algunas preguntas para responder, ¿sí? Ujú. Son preguntas de autoindagación. Disculpa, es lo que ¿Sí? dice en la página 191, ¿cierto? No sé muy bien cuál página es, pero sí es el capítulo 2. Dice parte 2, el paradigma, nueva forma de pensar en la salud y la enfermedad. Mm, Ah, ya. Es la no, no, parte no sé. uno que dice fundamentos de la práctica de la atención plena, página 65. Perfecto. Ya, sí, esa. Ah, el punto 2 de ¿Sí? la parte uno. Bien. Sí. Sí, esa es. Punto 2 de la parte. ¿Ya? Ujú. Y ahí les puse unas preguntas. Esa es la primera parte de la tarea. Y la segunda parte es grabar un videito, ¿sí? De no más de 10 minutos, mínimo 3, máximo 10 minutos, donde ustedes pueden crear una meditación como si se la estuvieran haciendo a alguien para cultivar esa actitud que a ustedes les cuesta, ¿sí? ¿Se entiende? Ujú. Sí. ¿Sí? Ok, si a mí me cuesta la paciencia, voy a inventar, voy a crear
algo para otra persona para que pueda cultivar la paciencia a través de una meditación. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta con respecto a Todo esto? claro. Ah, por aquí. ¿Todo claro? Ya. ¿Están todas en el Classroom entonces? Sí, estoy hojeando ¿Sí? el libro. Ya, está re interesante ese libro, está muy bueno, ¿sí? Para que lo puedan ir chequeando un poquito. Ok, entonces, vamos a ir a nuestra primera práctica. Voy a prender una velita. Si tienen alguna velita que prender por ahí, sería bueno que pudieran también prender una. ¿Sí? Entonces, también vamos con el fueguito acompañándonos, ¿ya? Entonces va a ser una práctica de recoger, ¿sí? De recoger cosas y soltar otras, ¿ya? Cuando hablamos de meditación o de mindfulness, lo que estamos practicando es la atención plena, ¿sí? Y cuando hablamos de atención plena, no significa no distraernos, no significa relajarnos, ¿sí? No significa dejar de pensar. Ujú. Significa que cuando entramos en quietud, porque lo que vamos a hacer cuando hablamos de mindfulness, ¿cierto? El mindfulness es una variación occidental y estudiada a nivel de neurociencias, ¿sí? En hospitales, o sea, comienza con Job Kabat-Zinn, ¿sí? Que es un estudioso del yoga y de la meditación budista, y él modifica de cierta manera la práctica para llevarlas a hospitales para trabajar dolores crónicos, ¿sí? No con el objetivo de dejar de sentir dolor, sino con el objetivo de relacionarme con el dolor de una manera diferente, ¿sí? Y la manera diferente es soltar el juicio, ¿sí? El juicio interno, la autocrítica, la exigencia son, en Gestalt se le llaman interrupciones, ¿no? O los deber ser, por ejemplo, ¿sí? Son situaciones psíquicas que nos impiden el libre flujo de la experiencia, ¿no? Sobre todo de la experiencia emocional. Entonces a mí me empiezo a sentir miedo y el miedo es incómodo, pero además me empiezo a enjuiciar porque tengo miedo y eso sostiene el miedo, ¿sí? O me empiezo a sentir angustiado, como por ejemplo en la crisis de pánico, y me empiezo a criticar porque me siento de tal manera, ¿no? Y eso sostiene la emoción en vez de soltarla, ¿sí? Entonces, el primer paso es, de cierta forma, aprender a no enjuiciarnos, a no criticarnos, ¿sí? Si lees las 7 actitudes, esta que estamos estudiando, vamos a empezar a estudiar, eh, ahí la primera actitud básica es no enjuiciarnos, ¿sí? Ujú. Y eso es tan inherente en nosotros, el juicio, ¿sí? Que de repente no nos damos cuenta cómo lo estamos haciendo hacia nosotros mismos. ¿Sí? Por ejemplo, hoy día trabajando con un consultante que se va a hacer una operación porque es obeso, no se va a hacer ya, ya no se llama bypass, tiene otro nombre, eh, pero se va a operar, ¿no? Entonces hicimos un trabajo que se llama silla caliente, que es un trabajo de la Gestalt, ¿no? Silla vacía, y empezó a hablar con su cuerpo, ¿no? Y en el diálogo con el cuerpo nos empezamos a dar cuenta lo mal que se trataba a sí mismo, ¿no? O sea, lo mínimo que se dijo fue asqueroso, ¿sí? Entonces, pero él no se daba porque lo dijo así como, y de repente le digo, oye, ¿y te das cuenta lo mal que te tratáis? ¿Cómo te tratas a ti mismo?
Y ahí como que, ¡bum!, tomó conciencia, ¿no? De la autocrítica y de cómo se dañaba a sí mismo psicológicamente, ¿no? Entonces, son cosas que son muy parte de nosotros. Capaz que se le cortó internet. Sí, eso estaba pensando. Creo que es donde se conectó a otra sesión, quizás. Volví por acá ahora. Perdón, disculpen que tengo... Estoy acá. Pero voy por acá. A ver. Mm, mm, Ya, les contaba, estoy acá, ¿no? Sí. Les contaba que... Ahí sí. Ya, ¿me escucho? ¿Me escuchan? Sí, ¿Sí? Ok. sí, se te escucha. Les contaba que... Sí, eh, ya, ahí sí. Me he quemado como 3 veces los pelos. Ya, tengo olor a quemado de pelo. Les contaba que en el budismo esa situación de estar muy apegados a nuestros pensamientos se llama eso, apego, no es uno de los 3 venenos mentales, ¿sí? Del budismo. Em, y dentro de la perspectiva del mindfulness, una de las cosas que buscamos es desapegarnos de las ideas preconcebidas y de los juicios, ¿sí? Que aparecen, ¿sí? Entonces, el Yogya Dancing llevó esa sabiduría de Oriente, ¿cierto?, hacia los hospitales y le puso mindfulness, que significa atención plena, ¿sí? ¿Y qué es la atención plena o qué no es la atención plena mejor? La atención plena no es dejar de pensar, no es no distraerse, no es relajarse, ¿sí? No es dejar la mente en blanco, eso no se puede, es imposible dejar la mente en blanco, ¿sí? Entonces lo que buscamos, de cierta manera, o lo único que buscamos, es poder dar un pasito atrás de nosotros mismos. Y que es muy complejo porque también es muy simple de hacer. Y en la simpleza es cuando la mente se pone a alegar, ¿no? Porque ¿cómo va a ser tan simple? ¿Sí? Y la simpleza tiene que ver, como lo básico, Rocío. ¿podrías aclarar un poco el punto que dice dar un paso atrás de nosotros? Ya, sí. Dar un paso atrás de nosotros en budismo se le llama desapego, en psicoterapia se le llama perspectiva personal, ¿no? O sea, es como que aquí está mi pensamiento, mira para acá, Rocío. Estos son mis pensamientos, ¿cierto? Que van de un lado para el otro, ¿sí? Y mi foco atencional, la mayoría, ¿sí? Si no tenemos entrenamiento, porque esto se entrena, estamos así. Este es el foco atencional. El foco atencional es como una gorra de minero, ¿sí? Sí. Que donde yo apunto, pongo concentración y atención, que son funciones cognitivas, ¿cierto? Entonces, la mente anda así. En el budismo se le llama mente de mono, que salta de un lado para el otro. En neurociencia se le llama red por defecto, que es como la chicharra que está todo el rato como de fondo, ¿sí? Entonces, el apego es esto, ¿no? Nosotros, la atención está muy hacia ese lugar, ¿cierto? El dar un pasito atrás significa comenzar cuando nos quedamos quietos, cuando dejamos el cuerpo quieto y centramos la atención en la respiración, empezamos a hacer esto. Boom, boom. Y esto sigue dando vueltas.
boom, y volvemos. Y otra vez, boom, ¿sí? Y mientras más se practique, porque es una práctica, más podemos estar acá y ver esto, y cuando estamos acá podemos fijar la atención en otra cosa, ¿sí? Ujú. Y podemos fijar la atención más en el presente, o más en otro tipo de soluciones a las situaciones que nos afectan. Pensarlo de una manera diferente, sentirlo de una manera distinta, ¿sí? Lo que ocurre es que este movimiento no es solamente mental, sino es organísmico, como se llama en Gestalt, ¿sí? O sea, influye en todo el organismo, ¿sí? Me quedó claro. ¿Sí? Entonces, cuando estamos acá, muy apegados, y por ejemplo tenemos ideas de menosprecio que tienen que ver con la depresión, ¿sí? Eso quita mucha energía. Entonces, como que cuesta, ¿sí? Si tenemos ideas ansiosas, estamos muy hipervigilantes y estamos muy asustados con el mundo, ¿sí? Que son como dos extremos, ¿no? Entonces, el primer paso para poder practicar es la quietud, ¿no? Y insisto, es una práctica. Entonces hay que hacerlo repetitivo, porque esto que se nos metió adentro, que es la mente de mono, iba a depender de la calidad siempre depende de papá y mamá al final, ¿no? Siempre es así. Siempre es cuando vamos a ir a papá y a mamá, ¿sí? O a lo transgeneración, ¿sí? Entonces, cuando podemos dar un pasito atrás de esto, podemos descansar de esto, pero esa es la práctica, ¿sí? Y la práctica significa, por lo menos, ojalá que cuando estemos en este curso podamos sentarnos a respirar por lo menos 8 minutos diarios, ¿sí? 8 minutos diarios. El otro día, bueno, en Instagram lanzaron un montón de cosas, ¿cierto? Decía ahí que la ciencia descubrió que si mantenemos silencio 2 horas diarias, algo pasa en el cerebro, ¿no? ¿Sí? Pero para llegar a 2 horas diarias tenéis que empezar con 5 minutos. ¿No? Es como proponerlo con correr una maratón sin haber corrido nunca antes, ¿no? ¿Sí? Entonces, porque la atención es como un músculo, ¿sí? Solo que tenemos una red por defecto neuronal, pero cuando hablamos de neuronas, y yo hago así porque como que tiran al cerebro, esas neuronas están en todo el organismo, en todo el sistema nervioso, ¿sí? No es solamente red neuronal acá en nuestro cerebro, sino que eso está involucrado por toda la médula espinal y ramificado por toda el sistema orgánico, ¿sí? Entonces, cuando comenzamos la práctica, eh, posiblemente al principio podemos como tomarlo muy fácilmente, pero luego se nos va a complicar, ¿sí? ¿Por qué? Porque una de las cualidades que cultivamos según la Pema Chodorón, que es una monja budista, que yo se la recomiendo, que posiblemente voy a buscar un librito online, un PDF que tengo, que se llama Cuando todo se derrumba, que es muy interesante porque ella plantea esta cualidad de que nos empezamos a observar con mayor claridad, ¿sí? A nosotros mismos cuando se genera la práctica. Y observarnos con mayor claridad significa que también observamos aquellos lugares que no nos gustan de nosotros, ¿sí? Ujú. Entonces, la práctica se pone un poco difícil ahí, ¿sí? Porque nosotros queremos ser pura luz, pero la luz no existe sin la oscuridad, ¿sí? Entonces, cuando empezamos a dar un pasito atrás, también nos vamos a encontrar con esos recovecos oscuros que hay en nosotros, ¿sí? Que no nos agradan de nosotros mismos, pero que también salen en la relación, ¿sí? Cuando es como que yo en algún momento de mi vida, sobre todo en la niñez, aprendí que solamente la mano derecha es la buena, entonces la izquierda la escondí, ¿sí? Entonces cuando aparecía a la izquierda, yo, no, fea, mano fea, boom, y la empecé a tratar mal, ¿sí? Y solo seguí funcionando con la derecha, y posiblemente en algún momento me funcionó,
pero llega algún tipo de relación que me dice, oye, no, tú requerías aquí las dos manos, ¿sí? Una relación de pareja, la relación con el dinero, con el trabajo, con la autoridad, con los amigos, con la sociedad, no sé, etcétera. La vida adulta, ¿no? Entonces, cuando intento sacar la mano, como nunca la he ocupado, o la saco mal, entonces pego muy fuerte o pego muy suave y se me caen las cosas, ¿no? Y me sigo criticando. Oye, mano fea, ¿no? Lo que buscamos con este tipo de prácticas, que también es una introducción para otras prácticas, porque para llegar, por ejemplo, a la práctica de la Gestalt, lo primero que se cultiva es la atención plena hacia la respiración, ¿sí? Como para llegar a la práctica de las constelaciones o de las experiencias sistémicas de reparación, lo primero que tenemos que hacer es ir hacia la respiración, ¿sí? Porque tenemos que estar en presencia para poder observar la crítica, a papá, mamá, a mi niña interior, etcétera, ¿no? Lo que andemos buscando cada uno, ¿sí? Entonces, en este ir sacando la mano izquierda, lo que pasa, y lo que tenemos que cultivar en nosotros, ¿sí? Son tres aspectos esenciales del ser humano, ¿sí? Que es la compasión, el coraje y la autenticidad, ¿sí? Y es el triángulo que también es el antídoto para los venenos mentales desde el budismo, ¿no? Que es la ignorancia, la aversión y el apego, ¿no? Que son los tres venenos mentales. En el enneagrama de Claudio Naranjo es la pereza, el miedo y la vanidad, ¿no? Que serían los tres venenos desde el enneagrama, ¿no? Que se relacionan también con los tres venenos del budismo, de la rueda del samsara, etc. ¿Sí? Bueno, creo que he hablado mucho, vamos a la práctica. ¿Sí? Entonces, lo que andamos buscando en sí es relacionarnos con nosotros mismos de una manera diferente. Y cuando hablo de nosotros mismos, me refiero al que está aquí y ahora, y al que fui, y al que seré también. Y cuando digo fui, y cuando hablamos de nosotros, también hablamos de nuestros vínculos, porque no somos solos en el mundo. ¿Sí? Entonces, eso también es una perspectiva de campo, ¿no? Relacional. ¿Sí? Una cosa, es como me trato yo internamente, también se refleja en la calidad de vínculos que voy sosteniendo, sobre todo los vínculos que son más íntimos, ¿sí? Mamá, papá, parejas, amigos, etcétera, ¿no? Ahí aparecen diferentes personajes de nosotros en diferentes tipos de, de experiencias vinculares, ¿sí? Ok, entonces creo que ahora sí que vamos a empezar de a poquito. Tenemos 5 clases, no son muchas, pero vamos a empezar de a poquito. Entonces, ahí donde estés, ¿hay alguna duda, alguna pregunta antes de comenzar a esta práctica? ¿No? Ya. Ok. Entonces, ahí donde estés, siéntate cómodamente, lo más cómodamente posible. ¿Sí? Si estás sentada, ojalá que tus pies estén tocando el suelo, la planta de los pies. Te voy a pedir que cierres los ojos. Entonces, las indicaciones principales es eso. Si estás sentada, tus dos pies en el suelo, siéntate cómodamente, suelta la mandíbula. Esa indicación hay que repetirla varias veces porque la mandíbula se cierra sola, se aprieta sola, ¿sí? Porque estábamos muy acostumbrados a retener la energía, sobre todo agresiva. Es como que me muerdo internamente, ¿sí? Me lo como. Ujú. Y eso lo aprendimos a hacer desde chiquititos, desde chiquititas. Entonces suelta la mandíbula, baja un poquito la cabeza, que no quede tan arriba tu cabeza, tan orgullosa con el mentón tan alto, sino más bien un poquito más hacia abajo, tampoco tan abajo, porque si está muy abajo te vas al mundo emocional, si está muy arriba te vas al mundo de las ideas. Entonces como que queda en 90 grados, tu cuello, tu cabeza, suelta la mandíbula, pega tu lengua en el paladar,
Suelta el esfínter del ano. Inhala por la nariz, suavemente y lentamente, sin intentar cambiar nada. Y eso es lo más difícil, no intentar cambiar nada, solo estar. Solo proponerte estar aquí, en autoobservación. Suelta la mandíbula. Y te voy a proponer que puedas escuchar a tu alrededor, manteniendo la quietud de tu cuerpo. Entonces, escucha a tu alrededor y simultáneamente pon atención en la punta de tu nariz. Y simultáneamente pon atención en el movimiento de tu cuerpo cuando inhalas y cuando exhalas. Y simultáneamente pon atención en las sensaciones que hay adentro de tu boca, en el espacio que ocupa tu lengua adentro de tu boca, en la humedad que hay adentro de tu boca. Y chequea si tu mandíbula está suelta o está apretada. Simultáneamente, percátate del sonido de tu respiración. Simultáneamente, vuelve el movimiento de tu cuerpo cuando inhalas y cuando exhalas. Suelta la mandíbula. Simultáneamente vuelve a escuchar lo que está pasando a tu alrededor. Autos, motores, animales, el viento. Si te vas con el pensamiento hacia otro lugar, lo reconoces. Esa es la práctica, reconocer cuando no estás dándole atención a tu respiración. Y cuando lo reconoces, puedes traerte de vuelta. Te traes de vuelta. Puedes decirte internamente, regresa. Y regresa a la respiración. Regresa al movimiento de tu cuerpo cuando inhalas y cuando exhalas. Regresa a la sensación que hay en tu boca, al espacio que ocupa tu lengua, boca, la edad que hay adentro de ti. Regresa a los sonidos que hay a tu alrededor.
Regresa la sensación que hay en tu tórax en estos momentos. Cuello, en tus hombros. Observa el latido de tu corazón. Y si el pensamiento interrumpe, te traes de vuelta tu respiración. Y en tu próxima respiración, que esta vez te voy a pedir que la hagas profundamente. Inhala profundamente por tu nariz. Y suelta. Puedes soltar por la boca o por la nariz, pero que tu exhalación sea más larga que tu inhalación. Y vuelves a inhalar profundamente. Y que tu exhalación sea más larga que tu inhalación. Puedes ir cambiando un poquito entre la exhalación por la boca y la exhalación por la nariz. Anda probando cuál de las dos te acomoda más. Inhalas por la nariz y prueba, exhala por la boca. Inhala por la nariz y prueba, exhala por la nariz. Para que tu exhalación sea más larga. Observa el movimiento de tu cuerpo. Observa las sensaciones que hay en tu piel. ¿Dónde sientes tu piel? Puedes sentir más tu piel en los pliegues de tu ropa, en las mangas de tu polera, en los tirantes de tu blusa, en los bordes del pantalón. Recuerda que no estamos buscando nada, solo estar. Y en tu próxima respiración profunda vas a visualizar con el ojo de tu imaginación, que todo lo puede, a esta pelotita que nos fuimos pasando. Aparece una pelotita de cristal o de jabón, como pompa de jabón. Puede tener diferentes colores. Y con el ojo de tu imaginación, en tu próxima respiración profunda, vas a decirte internamente, en esta respiración, inhalo claridad y paz. Inhalas claridad y paz. Inhalas y lo dices internamente, claridad y paz. Exhala. En tu próxima respiración vas a inhalar mucho amor. Es el otro componente de nuestra pelotita. Mucho amor. Exhalas. Y lo dices internamente. Y observa lo que aparece en ti, qué va sucediendo. De repente cuando empezamos a firmarnos a nosotros mismos, también aparece el otro lado
la crítica, el juicio, y está bien que aparezca, ¿sí? Lo observas también, como el evento de siempre de la mente. Entonces inhalas claridad y paz, inhalas mucho amor, inhalas esperanza en tu próxima inhalación profunda y cada vez la pelotita se va haciendo más pequeña, como que la pudieras absorber con tu inhalación. Inhalas muy profundo, esperanza, sueltas. En tu próxima inhalación inhalas entendimiento y lo dices internamente, como si pudieras ir escribiendo esas palabras en una pizarra interior. Claridad y paz, mucho amor, esperanza, entendimiento. Y en tu próxima inhalación vas a inhalar fuerza y compasión. Suelta la mandíbula, fuerza y compasión. Exhala. Y observa la sensación que hay en tu interior, lo que sea, lo que aparezca. Dale espacio. Respiras y vuelves a tu cuerpo, a la punta de tu nariz, a lo que escuchas, a soltar la mandíbula, a soltar la panza, a soltar el esfínter del ano. Observar los puntos de apoyo de tu cuerpo en estos momentos, piernas, glúteo, planta de los pies, tus manos, tu propia respiración, que es el mayor apoyo que tenemos para estar vivos. Y le vamos a agregar una más a nuestra pelotita, que es la gratitud. Entonces vas a tomar esta pelotita que queda, que es bien chiquitita ahora, entre tus manitos, vas a ocupar tus manos y la vas a llevar a tu interior. La vas a posicionar aquí en el pechito y vas a llevar tus manos a tu pecho. Y vas a presionar un poquito. Vas a presionar un poquito el pecho. Entonces cuando exhalas, presionas el pecho. Presionas un poquito tu pecho. Cuando exhalas y cuando inhalas, sueltas. Cuando exhalas, presiona. Inhalas, sueltas la presión. Profundo, sueltas el aire y presionas un poquito el tórax. Presiona. Poco a poco, lentamente, vas soltando tus manitos, vas a mover el cuello un poquito hacia atrás y hacia adelante, suave y lento, como si fuera el cuello de un bebé que vas movilizando lento, soltando la mandíbula, con mucha suavidad y cariño. Hacia adelante, dejas caer un poquito el cuello, lo mueves, suelta la mandíbula. Puedes llevar la cabeza hacia el hombro derecho, la dejas caer un poquito ahí, inhala y exhala, ahora hacia atrás, dejas caer la cabeza, inhala y exhala, ahora hacia la izquierda, deja caer la cabeza, sin intentar, sin esforzar, solo dejar caer, inhala y exhalas, y otra vez el mentón hacia el pecho,
Y lentamente, suavemente, abre los ojos y llevas tu cabeza ahí al centro. Contactamos un poquito con los compañeros, con las compañeras, suavemente. Y si quiero puedo escribir un poquito sobre la experiencia y luego también abrimos el micrófono para saber qué tal les fue en esta primera práctica. Bueno, yo Rocío. me relajé un montón. Ujú. De hecho, bostecé casi todo el rato con la respiración Eso. profunda. Eso. Sí, bien. El bostezo también se puede leer como un proceso de descarga energética, ¿sí? Cuando estamos haciendo respiración o cuando estamos haciendo proceso terapéutico y la persona o tose o bosteza, ¿sí? Hay una descarga energética ahí que está movilizándose, ¿sí? Puede ser también por sueño y por relajo, ¿sí? Pero también se puede leer como un, ¿no? Que también es un tipo de respiración que vamos a ir aprendiendo, que es una respiración de descarga, ¿sí? ¿Quién más quiere compartir? Bueno, Para mí fue muy reparador, pero me costó el tema de la mandíbula. ah, Como que tenía que prestar un poco de atención ahí. bien, Tendía sí, a que se cierre. apretar, Sí, sí. sí. Ajá. ¿Y cómo te diste cuenta de eso? Cuando tus palabras por ahí me hacían pensar en el paladar, la lengua, la Ujú. mandíbula, Ahí te fijaste que está más, y más que duro. volvía a cerrar la boca, que no la dejaba colgando. Y en Ah, algún momento era como no sabía si la lengua estaba arriba, estaba abajo, no me daba cuenta dónde estaba. bien, súper. Bien, ahí la pregunta que me viene, Gaby, es como, ¿a quién habría que ladrarle o a quién habría que morder para que esa mandíbula se soltara un poquito más? Bien, ¿No? Sí, solo como pregunta exploratoria, ¿no? Ok. bueno, La gracias. Marce, la Liz, gracias a ti, Gaby. Si quieren compartir algo. Oye, a mí me costó un poco concentrarme en la respiración. Súper, Sí. bien. Pero al momento de llegar como a sentir cuando nos guiabas de la inspiración, sí, como harto dolor de espalda y de cadera. Ujú. Sí, Eso. eso empieza a pasar, ¿no? Los dolores de repente se empiezan a hacer más claros porque empezamos a poner atención, ¿sí? Y eso que te des cuenta de lo que cuesta ya es el proceso de atención plena, ¿sí? Porque te estás dando cuenta de lo que cuesta. Sí, Ujú. Entonces, como que ya estoy viendo que ay, hay mucha interrupción, ¿no? Y, y eso ya es algo positivo, ¿sí? En realidad, no hay forma de hacerlo mal. Y, y por eso cuesta tanto también el sentarnos a respirar, ¿sí? Porque como que queremos hacerlo bien, pero tampoco hay forma de hacerlo bien, ¿no? ¿Sí? Y tampoco hay forma de hacerlo mal, ¿sí? La única forma de que no funcione es no haciéndolo, es no practicándolo, ¿sí? Lo que pasa que la mayoría de las veces todos queremos lograr algo, ¿sí? Pero esto va como en contra de esa postura que es más bien como occidentalizada, ¿no? Como de, bueno, en Oriente igual, están todos capitalistas, ¿no? Pero me refiero al ambiente más espiritual, ¿no? Eh, que es como el no hacer y estar también tranquilos con el no hacer, ¿sí? Porque ahí estamos haciendo mucho también, ¿sí? Al quedarnos quietos porque estamos aprendiendo a no reaccionar al impulso de la angustia, ¿sí?
me, me hace sentido, la verdad. Me apagó el computador. Ya, te escuché, sí, Marcel. ¿La Liz quiere compartir? Sí, me relajé un montón. En un momento me asusté, pensé que me había quedado dormida. Y después ya me desconcentré porque estaban mis niñas aquí y lo mismo, pues comencé a sentir mucho dolor de espalda, que llevo ya hace unos 2 semanas con dolor de espalda, pero lo empecé a sentir más intenso también, pues así que por ahí me desconcentré un poco. Súper. Bien, vamos bien entonces en nuestra primera práctica. ¿Me escucho? ¿Sí? Ya. Ok. Este curso se llama El momento de crisis, ¿no? Como decía la Mase, ¿no? Ha habido una gran crisis acá en esta zona, ¿no? De incendios y con mucha gente damnificada, pero también estamos viviendo grandes crisis a nivel internacional, ¿sí? Con la gente migratoria, ¿no? Con gente que está muy loca, que están saliendo muchas cosas por las redes, ¿no? De pedofilia, de abusos, etcétera. Estamos en momentos donde se están cayendo todavía más los grandes constructos de poder y etcétera, ¿no? Eh, entonces, para poder también sostener eso, también tenemos que ir a ver o comprender de qué se tratan nuestras propias crisis, ¿sí? O sea, ¿qué es para mí una crisis? ¿Cómo he vivido una crisis? ¿Cómo vivo mis crisis? Eh, y qué es lo que me ha permitido también salir de aquellos lugares que son oscuros, ¿sí? Dentro de nuestras formas de ser, ¿sí? Entonces, para irnos conociendo un poquito más, vamos a ir a hablar con una compañera, ¿ya? Sobre algunas preguntas que les tengo, ¿sí? Así que me gustaría que anotaran las preguntas para que le vayamos a compartir. La primera pregunta es, ¿qué comprendemos cada uno de nosotros por crisis? ¿Qué es una crisis para mí? Esta pregunta va enfocada a nuestra propia historia, ¿no? Más allá de lo que pasa a nivel internacional, como lo estaba compartiendo, o a nivel aquí de región, como estamos nosotros, es como poder observar un poco ¿cómo lo podríamos llamar? ¿Cómo es nuestro Donald Trump interno? ¿No? ¿Cómo, cómo también existe algo así adentro de nosotros que nos hace entrar en circuitos no muy gratos, ¿sí? Ya sea por situaciones externas o de repente por situaciones imaginarias y creadas por nosotros mismos, ¿sí? ¿Cómo me pongo? ¿Qué es para mí eso? ¿Sí? Es como también preguntarnos un poco, también otra pregunta que nos puede servir para ir orientándonos es, ¿qué es lo que me estresa en la vida? ¿Sí? ¿Qué es lo que me estresa? ¿Qué es lo que me angustia? ¿Y cómo me pongo cuando me angustio, cuando me estreso? La pregunta difícil puede ser, ¿para qué me pongo así? Más que el por qué, porque el por qué nos va a llevar a la arqueología de nuestra biografía, ¿sí? Pero el para qué nos puede revelar un poquito más, algo. Eh,
Creo que con eso estamos, ¿sí? Entonces las voy a mandar a salitas pequeñas. Vamos a hacer 2 rondas, ¿ya? Para que todas puedan compartir con todas, ¿ya? Entonces se van a juntar con alguien y una va a empezar a relatar, guiándose por estas preguntas, cómo es una crisis para ella, y la otra solamente va a escuchar, no va a interrumpir, ¿sí? Ajá, y luego cambian el rol, ¿ya? Vamos a tener 10 minutos para esta experiencia, o sea, son 4 minutos por persona, ¿ya? Y un minutito para que se conozcan un poquito y que puedan hablar otra cosita, ¿ya? Y que se pongan de acuerdo quién comienza, ¿ya? Entonces, me junto con alguien, uno escucha, el otro relata. A mí me pasa así, me estresa esto, y el otro simplemente va a estar de escucha activa, ¿sí? Y afirmando la experiencia de la compañera, ¿sí? Es importante eso porque cualquier interrupción que yo pueda hacer, el otro lo puede interpretar como un juicio, ¿ya? ¿Sí? Entonces es importante no interrumpir, ¿no? Y eso también es una postura meditativa, ¿sí? El estar ahí sin interrumpir, ¿sí? Y observándome, el que está ahí sin interrumpir, es como estar meditando con un otro que te está contando algo que es importante, porque es un regalo, ¿no? ¿Sí? Cuando uno cuenta estas cosas, le está regalando la intimidad al otro. Entonces, por eso también es confidencial este grupo, ¿sí? Entonces, el que está observando está ahí con él mismo y con el otro al mismo tiempo, ¿sí? Registrando qué me pasa con esto que me cuenta el otro, ¿sí? Y respirando, observando. De repente puedo observar que me dan ganas de salir corriendo con esto que me cuenta. ¿Ah? Eso es importante. A ver, ¿qué me pasa con esto? ¿No? Recordemos que estamos en un proceso de autoobservación y de autoconocimiento, ¿sí? Desde la teoría de Bendel van Selkock, que es el libro El cuerpo lleva la cuenta, dice que uno de los principales pilares para sanar el trauma, ¿cierto? Que es un libro de trauma, es el autoconocimiento, ¿sí? Es uno de los principales eh, experiencias que se empiezan a ocupar para poder, o sea, el poder saber cómo me pasan las cosas, esto me pasa por tales cosas, o para qué me pasan tantas cosas, o qué es lo que me ocurre internamente en mis pensamientos, es el proceso de autoconocimiento, ¿sí? Y lo que interrumpe eso, la mayoría de las veces, es el juicio externo o el propio juez internalizado, ¿sí? Ya, bien. Vamos entonces. Entonces son 4 minutitos, ¿ya? Entonces el que está escuchando también va tomando el tiempo. Yo igual voy a mandar un mensajito cuando cambien el rol, así que igual observando el tiempo, el mensaje, y el que está escuchando, cuando se vaya acabando el tiempo, le dice al otro tranquilamente, te quedan 30 segundos o te queda un minuto, ¿sí? Para que el otro también vaya cerrando su compartir, ¿ya? ¿Bien? Ok, vamos entonces. Ahí van, 3, 2, 1, vamos.